temor, restauraste mi corazón. Tu luz vuelve a mi vida, me envuelvo en tu pasión, me libraste con tu amor, mi vida rindo hoy. Lucas capítulo 16, versículo 2 hasta el 7, dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu factura y escribe 80. Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Amén. Pero antes oremos al Señor. Digámosle: Dios, háblame por tu palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Señor Dios Todopoderoso, ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos ministra en esta noche, Señor. Que sea Dios Todopoderoso, tu Espíritu Santo trayendo revelación a tu palabra, Señor. Háblanos, enséñanos y ministranos. Yo me someto a la voluntad de tu Espíritu Santo para que de mis labios solamente salga palabra tuya y no palabra de hombres. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En este pasaje podemos encontrar, hermanos, podemos encontrar una serie de lecciones importantísimas para nosotros, los que somos siervos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Diga conmigo: yo soy un siervo de Dios. Todos los que estamos aquí debemos de ser siervos de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Y a cada uno, hermano, como siervos del Señor, nos ha dado para administrar algo de parte de Dios. Yo quisiera que miráramos algunas lecciones aquí en este pasaje, hermano, porque sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que administrar, de algo que Dios nos ha dado. Tal vez a usted le ha dado un don, le ha dado un talento, le ha dado un ministerio, le ha dado un liderazgo, le ha dado un hogar para que lo administre, le ha dado una familia, le ha dado un trabajo. Bueno, todo lo que tenemos nos ha dado el Señor. Amén, hermano. Aleluya. Pero, hermano, de entrada es importante que nosotros hagamos conciencia que va a llegar el día donde nos pidan cuentas. Diga conmigo: pedir cuentas. Aleluya. Nos van a pedir cuentas de nuestra administración, hermano. Va a llegar ese día. Rendir cuentas de la administración que podamos tener nosotros. Aquí le dice en este pasaje: ya no puede ser mayordomo. De acuerdo al tipo de administración que nosotros estemos llevando, ¿será que podemos seguir administrando o será que ya no podemos seguir administrando lo que Dios nos ha dado? Eso tenemos que pensarlo y tenemos que meditarlo. Luego este hombre dice: no tengo fuerza para acabar. Encontramos que hay mucha gente o muchos ministros, muchos líderes, mucha gente que está desarrollando algo dentro de la iglesia que se le acabó la fuerza.
ministros sin fuerza, líderes sin fuerza, pero muchos de ellos creen que les está yendo bien, pero la fuerza se les va acabando, hermanos, se les va acabando. Y esto es lo que no tenemos que permitir, que la fuerza en Dios se nos vaya acabando. Amén. Y luego dice este hombre, y es que me da vergüenza mendigar, ya me echaron del puesto, ya no voy a recibir un salario y me da vergüenza mendigar. Esto quiere decir, hermano, que habrá mucha gente que va menguando su fuerza y entonces se van apartando del rol de la iglesia, del rol del mover del Espíritu Santo, y entonces, hermano, caen muchas personas en que ya no les gusta clamar al Señor, porque cada creyente tenemos que estar clamando día y noche delante del Señor. Amén. Y mire que este hombre dice, bueno, pues voy a la gente para que cuando yo vaya a sus casas me reciban bien, porque con el trabajo que yo tenía y me echan de aquí, me van a recibir mal o me van a sacar del pueblo. Y entonces va y entonces al uno le dice, ¿cuánto debes? Tantos barriles, ponte menos, la mitad. Y a otro dice, ponte menos medidas de trigo, como queriendo hacer el favor a los hombres antes que a Dios. Amén. Ese es el grave problema, hermano. Y hay una medida de trigo específica que nos habla aquí, y no podemos permitir que haya menos palabra en nosotros. Amén. Porque al que le dijo cuántas sacas de trigo debes, ponte menos. Oye, hermano, hay siervos, hay ministros que tratan de menguar en la palabra para que sea agradada a la gente y no se agrade a Dios. Y a esto es lo que yo quiero meterme en esta noche, hermano. Le quiero preguntar, ¿tiene trigo? ¿Tenemos trigo, hermano? Esa es la pregunta. ¿Tenemos verdaderamente la palabra? ¿Qué tan importante es el trigo en la vida de un siervo, de una sierva del Señor? En la vida del pastor, en la vida del predicador, en la vida del obrero, en la obra del Señor. Que aquí, hermano, veo que la mayoría somos obreros, hacemos algo. Están en la proyección, están en la música, están en el aseo, están en las flores, están en el acondicionar el lugar, en cuidar el lugar, en acomodar a la gente. Todos, hermano, aquí algo hacemos. Otros predican, otros enseñan. Hermano, pero es importante que nosotros tengamos trigo, y trigo en abundancia. Amén. Diga conmigo, trigo en abundancia. Porque, hermano, si no tenemos trigo y yo me paro acá, ¿qué voy a dar? Si alguien se pone a ministrar la alabanza al Señor y no tiene trigo, ¿qué va a dar? No tiene nada que dar. Si estamos haciendo algo para el Señor y no tenemos trigo, hermano, no tenemos nada que dar. El trigo era cultivado en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, en Palestina y en otros lugares allá en la antigüedad. Pero vemos por la palabra que antes de haber trigo aquí en la tierra, había trigo en el cielo. Hay algunas citas que nos dicen que el trigo estaba allá arriba en el cielo. El Salmo 78, verso 24 dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Y en otra cita vamos a mirar que dice, y les dio trigo del cielo. ¿De dónde hicieron el pan en el cielo? Del trigo, porque en el cielo había trigo. Pero quiero que vea usted algunos puntos importantes que resaltar. En Palestina el trigo se sembraba después de las primeras lluvias.
Y eso, hermano, es o simboliza después del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, habrá abundante trigo. Amén. Y se cosechaba según el estado del sol. Y esto nos lleva a mirar el sol de justicia que brilla sobre nosotros. Amén. Cuando el sol de justicia está brillando sobre la iglesia, hermano querido, habrá gran cosecha de trigo. Vamos a recibir mucha palabra en nosotros que nos va a sustentar. Se utilizaba para el pan diario, diariamente. Se comía también como grano tostado y también como espinas frescas trituradas. Bueno, en Egipto era el granero del Mediterráneo, pero dice la palabra que es el Señor el que da la semilla para el que siembra y pan al que come. Amén. O sea que este fruto pertenece directamente al Señor. Aleluya. Pertenece al Señor. En Juan capítulo 12, versículo 24, vemos que el Señor compara con el grano de trigo, o se compara con el grano de trigo, y nos dice que si muere, entonces se va a reproducir. Este es uno de los motivos, hermanos, de los que el Señor vino a la tierra. ¿Para qué? Para multiplicarse, para reproducirse en nosotros. O sea que cada uno, hermano, alcancemos o lleguemos a ser los clones de Cristo, si lo podemos decir así, hermano. Amén. Porque Él dijo: un grano se echa a la tierra y muere, pero luego se reproduce, da frutos y da mucho fruto. Eso es lo que hizo Cristo, hermano. Cristo trajo la palabra, trajo la enseñanza, entregó su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario y luego resucitó y se fue, pero dejó, hermano, este legado de palabra para que nosotros la entendamos y vivamos por la palabra del Señor. Aleluya. Aquí en la Biblia hay 7 palabras que traducen trigo. Como es en hebreo está el chitá, que significa grano. Está el dagán, que es el que engendra y se hace numeroso. Chinta, que es trigo como alimento. Luego está el ripia, que significa grano triturado, maíz de la tierra. Y está otra palabra que simboliza trigo, el bar, que es un grano que permanece de pie allí en el campo abierto, y es para clarificar, limpiar, pulir, separar el trigo por medio del aire. Y está otra palabra que es shaver, que significa trigo roto, el que sirve como para el momento del rato, el trigo que cae al piso y entonces lo agarran un poquito y ese lo llevan y lo cocinan. Y luego está el sitá, que es el grano en especial, el trigo ya maduro. Pero quisiera que miráramos algunos de estos significados del trigo en nosotros, hermano. Hemos dicho que hay una palabra que es bar. Este trigo encontramos en Génesis 41, verso 49. Dice así: José grano, en hebreo es bar, en abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Este trigo, hermano, que es el que hace pasar la escasez, un trigo que te habilita para pasar los desiertos. Fíjese, hermano, que en ese entonces dice que venía una gran sequía y no iba a haber alimento por 7 años. Dios le habla a José y le revela lo que tiene que hacer, y entonces lo que tiene que hacer es almacenar el grano, el bar.
que significa el trigo que iba a sustentar a toda esa nación en los momentos de crisis. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros tenemos este tipo de trigo en nosotros, este tipo de palabra, cuando alcanzamos a comprender esta palabra exacta de parte del Señor, es la que nos permite sustentarnos cuando pasamos por los desiertos? Hay mucha gente que tiene que pasar por desiertos, o tenemos que pasar por desiertos. Y usted sabe que en el desierto no se encuentra nada, no hay nada que comer. Ahí el clima es muy inclemente, hermano, y es un terreno muy árido que puede llevar a la persona a la muerte. Hay personas, o habemos muchas personas que hemos tenido que pasar por muchos desiertos. Nosotros, cuando vemos a José, entendemos que un hombre de Dios puede enfrentar cualquier crisis. Amén. Diga conmigo, cualquier crisis. Pues en los tiempos del imperio allá de Egipto se le dio la revelación, hermano, o se le dio las revelaciones de los acontecimientos que iban a venir, del porvenir. Y pudo saber que venían tiempos de vacas flacas, y entonces se preparó almacenando trigo en gran abundancia y no se conformó jamás, pues se hizo incalculable la cantidad que tenía. Oye, hermano, nosotros somos muy malos para leer la palabra. La palabra es trigo. Nosotros, hermano, muchas veces nos conformamos con lo que nos enseñan aquí en el púlpito, en la iglesia, y nos vamos contentos y decimos, bueno, escuché palabra. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, fíjese que José recibió la revelación y él no se puso contento hasta llenar más trigo, más trigo, más trigo. Hermano, allá lo contaban en lugares, sabían cuánto trigo, pero llegó un momento en que ya era incontable el trigo, hasta que entraron al tiempo de la escasez. Oye, hermano, en el final de los tiempos vendrán años que serán terribles, y la preparación debe ser en nosotros muy efectiva. Que tengamos trigo. Hermano, vienen tiempos muy complicados para la humanidad, vienen tiempos muy difíciles, y solamente el cristiano que tiene el buen trigo, este trigo va a superar todas las circunstancias que van a venir, todos los momentos que van a venir, la escasez que van a venir. Oiga, hermano, esto es terrible, pero si hay trigo, no será terrible. Es hermoso ver que José se dedicó al trigo y su vida empezó a cambiar. Tanto que Faraón, oiga, hermano, Faraón lo ascendió de puesto y lo puso de segundo ahí en el mando de la nación. En breves momentos ya se encontraba con esposa que era la hija, digamos, del presidente de la república, hermano. El jefe de toda la nación era su suegro. Tuvo un hijo y al primero lo llamó Manasés. Pues el trigo, hermano, que le había permitido a él olvidar todo el sufrimiento de la casa de su padre, ahora él estaba en un estatus de vida muy alto. ¿Por qué? Porque él recibió revelación de Dios, palabra de Dios. Esto a nosotros nos representa que usted y yo tenemos que tener revelación de palabra, conocimiento de palabra. Por eso es que hay muchos cristianos, hermano, apenas el sol comienza a calentar, hermano, se recalientan y chao. Adiós, se acabó la fe. Se fue el gozo, se fue la alegría, se fue la unción, se acabó todo, hermano. Es porque no han buscado el buen trigo, no han buscado la buena palabra, no se han metido con el que revela la palabra. Y entonces cuando somos revelados por la palabra, aleluya, hermano, vamos a alcanzar a tener un estatus de vida espiritual muy alto en el Señor. Amén, hermano. Aleluya. Y en este tiempo usted y yo necesitamos tener un estatus muy alto de vida espiritual. De lo contrario, hermano, por ahí alguien dijo un refrán, no me pregunte dónde está eso en la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Alguien dijo que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Y ella tiene mucha razón, hermano. Cristiano que se apaga, se lo lleva el diablo. Seguro que sí, hermano. Por eso necesitamos tener trigo. El trigo transformó la vida de José. Vea esta cita, Jeremías 23, versículo 28. ¿Qué dice esta cita? Jeremías 23, versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Fíjate, hermano, el que tiene mi palabra, dice, hable mi palabra con fidelidad. Aleluya. Si tenemos palabra, vamos a serle fiel al Señor y vamos a andar, hermano, contentos, hermano. Es que hay muchos cristianos que se les baja todo el ánimo, hermano. Algunos se les baja el ánimo porque que tienen que subir como ni sé cuántas gradas y ya dicen, ya no puedo más, aquí ya no vuelvo más. Otros hermanos se van porque ya no los saludan bien. Otros hermanos se disgustan porque no les gusta el predicador. Y hermano, eso es falta de trigo, de revelación de la palabra. A veces nos preguntamos qué necesitamos para enfrentar nuestras crisis. Y José nos enseña que el trigo de la palabra es la que necesitamos. ¿Para qué, hermano? Para subir de nuestros niveles de vida. Y esto no es humanismo. Pues, hermano, recordemos que este hombre tenía una cámara secreta donde Dios le revelaba las cosas. Él se metía a hablar con Dios. Él se metía a hablar con el Altísimo. Y ahí Dios le revelaba cosas. Era un soñador. Y la revelación del vino con el copero, hermano, lo sacó de la cárcel. Recuerde de lo que pasó a José. Pero la revelación del trigo le dio un nivel, hermano, de vida donde no había otro hombre igual a él. Hermano, lo levantó. Y allí fue donde José pudo olvidar la amargura de su pasado y pudo ser fecundo en la tierra donde estaba siendo afligido. Amén. ¿Sabe que todavía hay personas aquí que no pueden superar el pasado? Ay, es que yo me acuerdo. Olvídese de eso, hermano. Sea fecundo, sea lleno del trigo, del grano del Señor, y entonces vamos a pasar a un nivel de vida muy fecundo, hermano. Vamos a ser cristianos fecundos, que estamos, hermano, produciendo frutos. Amén, hermano. A su nombre, dele fuerte el aplauso al Rey, hermano. Aleluya. Mire, en segundo lugar, está otra palabra que simboliza trigo, que es Dagán, que significa trigo del cielo. Diga conmigo, trigo del cielo. El Salmo 78, versículo 23 al 25, permítame por favor leer estos versos. Salmo 78, versículo 23 al 25 dice: sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida, trigo del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios le mandó comida hasta saciarlo. Aleluya. Dagán es el trigo que se reproduce, que engendra, que se convierte en numeroso. Esta es la palabra, hermano, que engendra vida en nosotros. Amén, hermano. Necesitamos buscar ese trigo, hermano, que engendre vida en nosotros. Hermano, conozco, bueno, aquí casi que no he visto, en otros lados ya he visto, hermano, cristianos que no se les ve vida espiritual, andan medio moribundos. Apenas pueden decir por allá un amén. Apenas conocen algo de la palabra y hermano, y los atrapa tantas cosas terribles. Qué hermoso es saber que la dieta divina hermano, del trigo Dagán a nosotros nos llena de la presencia de Dios. Si nosotros estamos comiendo pan del cielo, hermano, tenemos vida del cielo. Amén, hermano.
Nos estamos sustentando. Este trigo tiene la propiedad o las propiedades hermosas para poder desarrollar y engendrar cosas de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que le falta muchas veces a la iglesia, que nosotros tengamos vida de Dios. Cuando no tenemos vida de Dios, criticamos, señalamos, nos enojamos, nos burlamos. Hermano, no nos cae bien nadie, ni nosotros mismos nos caemos bien a nosotros mismos. Qué terrible, no tiene vida de Dios. Pero cuando tenemos este trigo, oiga hermano, comenzamos a tener vida de Dios en nosotros. Amén. Por eso es que se mandó a tocar trompeta en Sión, hermano. De allí deriva todo el himno que se cantó cuando dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Que todos sean convocados a una respuesta de Dios, hermano, un llamado de Dios. Aleluya. Joel decía que lo necesitaban porque este trigo hace engendrar, hace nacer las cosas del campo invisibles a lo visible. Hermano, cuando usamos esta palabra, este trigo, comenzamos a ver las cosas que no se ven, como que si fueran, o como que las estuviéramos viendo y luego las vamos a ver. Eso se llama fe genuina. Amén, hermano. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Se va a engendrar en nosotros una fe genuina, la cual comenzamos a declarar y la vemos. Las cosas que necesitamos las declaramos y decimos: está hecho, aleluya, y andamos tranquilos. Y eso viene, amén, aleluya. Luego está el trigo ripia, que es el trigo molido. Proverbios 27, versículo 22 dice, habla de este trigo, dice: aunque machaques con el mazo al necio en el mortero, entre el grano molido o el ripa, no se apartará de su necedad. El grano molido que se machaca para que quede en polvo es el que se lo puede moldear. Una palabra que muele, que tritura, que rompe estructuras viejas. Oye, hermanos, que a veces nosotros venimos con unas estructuras anticuadísimas a la iglesia del Señor. Y hermano, no podemos salir de ese cuadro que nos hemos formado, y por eso es que no crecemos. Pero cuando tenemos este tipo de trigo, hermano, que trilla, que tritura, que vuelve polvo y se puede moldear a una nueva forma. Esto es lo que nosotros debemos de recibir como ministros, como líderes, como siervos, siervas del Señor. Hermano, este trigo para saberlo preparar, para saberlo moldear. Un buen cocinero de la palabra del Señor es el que utiliza este buen trigo, hermano, y se vuelve grato al que lo entregamos, y podemos moldear a la persona, podemos moldear. Oye, hermano, alguien dijo una vez: ¿y por qué pintaron negro? Eso significa muerte. Le significará a él, porque está metido en una estructura donde no hay visión. Cosas como esas, hermano, está viviendo mucha gente que se meten en unas estructuras y no permiten que la palabra pueda moldearlo y sacarlo a la luz del conocimiento. Se meten en cosas, hermano, que son muy ínfimas, no tienen valor en el cielo. Lo que interesa es lo que hay dentro de nuestro corazón y cómo nosotros nos movemos delante de Él. Amén, hermanos. Mire, hermano, hay iglesias que si el predicador se sube al púlpito y no lleva corbata, vetado. Como que si la corbata le trajera la unción al ministro. La unción viene del Espíritu.
y del Espíritu sale la buena palabra. Amén, hermanos. Amén. Pero como no han salido de ese tipo de estructuras, entonces, hermano, le ponen tanto problema a las cosas y no les permite avanzar, no les permite crecer espiritualmente. Necesitamos este tipo de trigo. En cuarto lugar hay otro trigo, que es el trigo chitá, que es el trigo para la ofrenda. Primera de Crónicas 21, versículo 23, me dice aquí la palabra del Señor. Y Ornán dijo a David: tómalo para ti y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña y el trigo chitá para la ofrenda de cereal. Lo daré todo. Aleluya. Este trigo o esta palabra exacta, hermano, que viene a nosotros, es la que nos permite que nos despojemos. Y aquí es donde nos enseña verdaderamente a lo que es saber dar o saber sembrar para agradar al Dios de los cielos. Mi padre no necesita su dinero, mi dinero, ni el dinero de ninguno de nosotros, porque Él es el dueño de todo. Amén. Amén. Y Él es el que nos da, hermano, el arte para hacerlo y para tenerlo. Y por gratitud, cuando Dios mira en el corazón del hombre que es grato, Dios lo prospera más, lo bendice más. Cuando nosotros en gratitud decimos: Señor, yo voy a sembrar para tu obra, voy a sembrar en lo que me corresponde, hermano, Dios mira la actitud del corazón del hombre, y esa actitud la tiene una persona cuando tiene conocimiento de la palabra. Nosotros no le podemos decir a una persona que llega por primera vez a la iglesia: siembre, ofrende, diezme, porque no lo entiende. No va a saber decir: no, esto aquí han sabido cobrar. Pero cuando una persona tiene conocimiento de la palabra, hermano, no es necesario decir: bueno, los que van a ofrendar. Sencillamente lo hace con conocimiento, con el entendimiento y con gratitud a Dios. Y el Señor mira ese corazón y Dios lo prospera en gran manera. Porque yo veo muchas citas en la Biblia de lo que es el dar, pero hay mucha gente que no sabe lo que es dar, no sabe lo que es dar una ofrenda, no sabe lo que es diezmar. ¿Por qué no sabe? Porque no conoce la palabra, o sencillamente escuchó levadura, o escuchó palabra de hombres, o escuchó doctrina de demonios. Entonces, eso sí entienden, hermano. Cuando se le da una doctrina de demonios en diezmo, lo entienden así, hermano. Cuando se da una doctrina de hombres en contra del diezmo y de la ofrenda, así lo entienden, hermano. Pero cuando se da una revelación bíblica para el sembrar, el dar, el ofrendar, hermano, le ponen problema. No. Bueno, para que no se enojen, ahí voy a llevar algo. No se trata de eso, hermano. Se trata es de que mi corazón esté con el conocimiento de esta palabra para yo poderlo hacer y darlo y entregarlo. Y entonces, hermano, Dios dice que abre las ventanas del cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué muchos que dan no se les abre las ventanas del cielo y se sobreabundan en bendiciones? Porque no lo dan con conocimiento, no lo dan con libertad. No conocen bien la palabra y entonces dicen: no, pues sí, hay que ofrendar, pues toca ir. No es que toca, no porque otro lo hace, yo lo hago también. Si yo lo haría, lo hago porque tengo el conocimiento del trigo y tengo el trigo. Y hermano, Dios va a bendecir de una manera sobrenatural. Aleluya. Tanto el Jebuseo como David sabían lo importante que era una ofrenda de paz, una ofrenda de cereal. Y veamos que ese lugar donde David ofreció esa ofrenda de grano, de trigo, del chitá, se convirtió en el lugar santísimo de Salomón.
Pues allí fue donde se ofrecieron a Isaac en holocausto, hermano. Ahí se convirtió en un altar. Hermano, si usted pudiera entender la palabra de lo que es la ofrenda de cereal, o la palabra que nos enseña a ofrendar, hermano, usted lo haría con una libertad tan especial, tan maravillosa, y mantendría los cielos abiertos para ser bendecidos en gran manera. Pero otros lo quieren negociar a Dios. Señor, te voy a dar tanto, pero tu palabra dice que me vas a bendecir. Entonces voy a llevar a la iglesia tanto y mañana espero lo mío. Ya no negocié con el Señor de esa manera. Sencillamente, ofrézcale a Dios, creyendo a su palabra, en gratitud, y cuando Él disponga, lo va a bendecir en gran manera. Aleluya, a su nombre. Y luego está otro grano de trigo que se llama el chinta, que es el trigo como alimento. Esdras 6:9 dice: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Este es el trigo que trae la bendición de la prosperidad, hermano. El trigo de la bendición de la prosperidad. No podemos experimentar la bendición económica si jamás sabe lo que es sembrar. Y eso, hermano, si lo hacemos sin el conocimiento, no habrá prosperidad. Pero cuando lo hacemos con el conocimiento, hermano, esto nos va a traer a nosotros el alimento continuo. Siempre, siempre, hermano, siempre. Aleluya. Y quiero dejarle uno más, nos vamos. El trigo shever es el trigo roto, el que se cae y se quiebra. Génesis 42 verso 26 dice: y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Le pusieron el trigo shever, trigo roto, el que sirve de un vívere. El trigo que se cae al suelo y se rompe. Y es un trigo, hermano, que está maduro, listo para comer. Este es el que trae prácticamente la madurez, la palabra que madura, que nos hace a nosotros, hermano, alcanzar una buena estatura espiritual. Fíjese, hermano, que las bendiciones que le trajo el trigo a José fue, como para repasar, lo hizo pasar de la crisis, del desierto, de la escasez, y lo tuvo en sobreabundancia. El trigo sacerdotal es el que nos sirve, hermano, a nosotros para podernos mantener en la presencia del Señor, porque en el tiempo antiguo solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Hermanos, si tenemos el trigo de Dios, nos capacita para mantenernos todo el tiempo en la presencia de Dios. Amén. Amén, hermano. Se habla del trigo de Salomón. El trigo de Salomón es el que sustenta la casa. Hermano, si nosotros tenemos trigo del Señor, vamos a tener la autoridad para sustentar siempre nuestra casa, para sostener nuestra casa. Pero recuerde que Jesús un día le dijo a Pedro: Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y hermano, este sería el trigo de Pedro, que es la zaranda. Pero esa es la bendición de ser probado, porque cuando tenemos buen trigo seremos probados y nos mantendremos ahí firme. Porque Jesús le dijo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Amén. A su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Así es que, hermano, necesitamos recoger el trigo. Amén. Está recogiendo el trigo.
Aleluya. Y el trigo es la palabra. El trigo es, hermano, esa palabra gloriosa de nuestro buen Dios. Que no nos falte nunca el trigo. Que haya abundante trigo, hermano. Usted no espere que solamente venga a recoger el trigo cuando viene un culto. Usted y yo todos los días tenemos que estar recogiendo el trigo, la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Se nos debe de hacer a nosotros, hermano, como una costumbre buena de que todos los días estemos recogiendo el trigo para comer. No sencillamente usted va a pasar una leidita ahí de la Biblia y ya, leí, Señor, ya leí tu palabra. No, recoja el trigo. ¿Qué leyó? ¿Qué entendió? ¿En qué va a usar ese trigo en esa vida, en su vida? Hermano, cuando tenemos abundante trigo, aleluya, las abundantes bendiciones y beneficios de Dios estarán sobre nuestras vidas. Amén. A su nombre. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Necesitamos trigo, hermano. Trigo en abundancia. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos muy complicados. Vienen tiempos de prueba. Vienen tiempos donde tendremos que demostrar que somos de Dios, que somos de Él. Así es que, hermano, necesitamos tener mucho trigo, mucha palabra, palabra buena, palabra bien sazonada, palabra que nos alimente, palabra, hermano, que a nosotros nos haya establecido, arraigado en la iglesia del Señor. Entonces seremos la novia del Cordero que espera la venida del novio. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias porque estaremos buscando lo mejor del trigo. Oh Dios, queremos salir de estructuras viejas, queremos salir de tradiciones humanas, queremos salir, Dios del cielo, Dios de la gloria, de lo natural para andar en lo sobrenatural. Yo te pido, Padre bueno, que tu Espíritu Santo pueda revelarnos continuamente tu palabra y poder agarrar lo mejor del trigo en nuestras vidas. Oh, bendito eres tú, Señor. Llénanos de tu presencia. Haz que en nosotros el trigo del cielo se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que todo el tiempo estemos alimentándonos de este trigo, de tu palabra. Oh, bendito Dios, maravilloso Señor, precioso Señor. Aleluya, Señor. Le puede decir en esta noche: yo quiero estar en tu presencia, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígalo una vez más: quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia y poder te contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber
manantial. Dame de beber. Dígale, yo necesito más de ti, Señor. Necesito más. Dame de beber. Oh sí, Señor, de tu manantial. Dame de Señor, necesito más. Señor, nosotros necesitamos cada día más de ti. Necesitamos más de tu fluir, de tu presencia. Necesitamos más, Señor, cada día más de ti. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, danos de beber de esta agua de vida. Danos de beber de tu palabra, Señor. Aleluya, Señor. Oh, bendito. Levante su voz y dígale, dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de